Hoy que celebramos la misa de la Cena del Señor en Jueves Santo, dándole vueltas, me ha parecido que un tema bonito, porque siempre es la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre es perfecta, podría ser el reflexionar acerca de el primer canto del siervo de Dios en Isaías. La verdad es que lo hemos estado haciendo durante otros sermones, pero hoy quería reflexionar bajo la luz de la Cena del Señor, la última cena, porque ellos estaban sentados al lado, sentados y recostados. Las dos cosas se hacían en la época de Jesús. Sentados y recostados al lado, enfrente, cerca de Jesús, y se podía sentir, para aquellos que conocieran bien al gran profeta Isaías, la voz del Espíritu diciendo: aquí está mi siervo, mi elegido, en el que mi alma, mi espíritu se deleita. Es curioso. Habían tenido que pasar 2000 años desde Abraham, unos 1300 desde Moisés, 1000 desde el rey David y Salomón, para que Dios se pudiera presentar bajo la imagen de un siervo, del siervo por antonomasia, del que lava los pies, del que lava los pies. Aquí está mi siervo. Pero lo decía Dios, entre todas las personas que viven en el mundo, Él era el siervo. Otros tenían siervos humanos, servidumbre humana para señores humanos, pero Él era el siervo de Dios Padre. Y por eso en Él se deleitaba. Y estaba en medio de ellos. En medio de ellos estaba aquel del que el profeta había dicho: he puesto mi espíritu sobre él. He puesto mi espíritu sobre él. Aquí en la misa habrá un momento, el de la epíclesis, en el que el sacerdote pone las manos para pedir al Espíritu Santo que descienda sobre ese altar, sobre ese pan y ese vino. En cierto modo, la vida de Jesús había sido la misa. El Espíritu había descendido tras el bautizo. El Espíritu Santo había estado todo el tiempo sobre Jesús, y especialmente en ese momento de la última cena estaba allí la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él no predicó solo con su capacidad humana, sino con la ayuda del Espíritu. También dije en los otros sermones que estaba leyendo por primera vez, de todas las veces que había leído este cántico, lo estaba leyendo bajo el aspecto sacerdotal. Y claro, no es lo mismo predicar lo que a uno se le ocurre que predicar con la acción del Espíritu en los labios, en la mente. Es algo distinto totalmente. Ya quisiéramos siempre predicar de esa manera, pero no siempre tenemos al Espíritu actuando. Mientras nos mantengamos en gracia de Dios, Dios está con nosotros, las tres personas, pero no siempre está actuando. He conocido, me acuerdo ahora, de dos predicadores. Podría recordar más, pero me vienen a la mente ahora dos. Y uno de ellos laico,
Uno de ellos, lo voy a decir además, protestante, el otro un obispo. Pero uno les escuchaba, sobre todo al obispo, y aquello impactaba totalmente. Os aseguro que sus palabras iban más allá del mensaje que decía. He puesto mi espíritu sobre él, dirá Dios Padre a través del profeta Isaías respecto a Jesucristo, pero se puede decir respecto a los predicadores en los que actúa el Espíritu. Ya digo, ojalá que fuera siempre. No siempre es así, no siempre es así. Tampoco voy a decir cuántas veces, porque eso es algo que... Pero a veces uno nota que muy pocas veces ha predicado bajo ese influjo. Alguna vez sí. He puesto mi espíritu sobre él. En la misa nos centramos mucho en el pan consagrado y en el vino consagrado. Pero también podríamos por primera vez releer la última cena bajo este aspecto. He puesto mi espíritu sobre él. La última cena bajo el aspecto del Espíritu Santo sobrevolando ese lugar, esa sala, esa pequeña mesita alta, apenas un palmo quizás, sobre la que estaban los dones que se iban a consagrar. ¿Qué haría el Espíritu Santo en cada uno de los apóstoles? ¿Qué haría incluso en Jesús, que necesitaba más que nunca su luz, ya que no su consuelo? Él se sintió desolado en ese momento, no en mitad de las consolaciones. La última cena también se puede considerar bajo ese aspecto. Podríamos imaginarlo como una nube llenando esa sala, pero no llenándola y ya está, llenando y actuando. Lo mismo la misa, lo mismo esta misa. Estamos centrados, y hacemos bien en nuestras predicaciones, en la Eucaristía bajo las dos especies, pero también podríamos repensar la misa bajo ese aspecto. A mí en las misas me gusta tantísimo el incienso, porque el incienso, como ahora delante del altar, subiendo, yo lo veo hacia lo alto, fijaos la luz que entra por ese ventanal y cómo se ve el incienso que se mueve en el aire, porque me recuerda, el incienso tiene dos aspectos. Uno, evidente, la oración que sube hasta el trono de Dios, pero también puede recordarnos a la presencia de la tercera persona, como la gloria de Dios que llenaba la tienda de la reunión y ya no veían nada y tenían que salir. Ese perfume del incienso que llena todo este templo. He visto antes, en los ritos iniciales, cómo entraba un turista. Venía porque había visto los pasos de Semana Santa a la entrada, ha visto que había una puerta de una iglesia, ha entrado. Al entrar, os ha visto a todos en silencio, escuchando las lecturas. Era el momento de las lecturas. Las velas, la cruz, el incienso. He notado cómo quedaba por un momento impactado y se ha ido hacia atrás a mirar. Y el Espíritu indudablemente actuaba en él. Después ha pensado, voy a seguir viendo a Alcalá, y se ha salido. No le conozco de nada. Más le hubiera valido, más gozo hubiera conseguido incluso, diciendo, me voy a quedar aquí y voy a orar. Saliendo y visitando la ciudad, logra un gozo estético, la belleza de ver las cosas, pero aquí hubiera logrado más fruto. Él ha entrado como turista, pero ha sentido el influjo del Espíritu.
He puesto mi espíritu sobre él. Y eso es algo que, aunque lo dice del siervo por antonomasia, lo podemos pedir todos nosotros. Todos nosotros. Este versículo tan cortito lo podemos conseguir todos. No vamos a recibir el Espíritu en una medida tan impresionante, una medida que, en fin, la de Jesús, pero en cada ceremonia, cada vez que oramos, leemos las Escrituras, podemos hacer que se cumpla un poco o mucho o más de lo que pensamos este versículo. Esta misa también la podemos ver como lo que tenemos que hacer para que se cumpla en nosotros ese versículo. Señor, que en esta última cena, memorial de la última cena, la cena última fue única y ocurrió hace 2000 años, pero este memorial, esta actualización de la última cena, que venga el Espíritu sobre nosotros. Después Jesús, como ya dije, hizo muchas cosas en 30 años y 3 años de vida pública. Pero el profeta se va a fijar en los siguientes versículos en 2 cosas definitorias, muy definitorias de quién era él frente a Isaías, Jeremías, Amós, Joel, ya no digamos frente a Salomón o David. Dice el profeta: la caña cascada no la quebrará, y el pabilo humeante no lo extinguirá. Sobre la caña cascada ya reflexionamos en los otros días. Esa última cena está totalmente en línea con este versículo. Mientras vemos en otros personajes la gloria, la apoteosis de un David, de un Salomón, de otros siendo glorificados en su trono, y se describe cómo era el lugar donde estaba el trono de David, etcétera, etcétera. Sin embargo, para el siervo, una cena con otros que van a ser siervos. La caña cascada no la quebrará. Y he dicho, el pabilo humeante no lo extinguirá. He estado mirando en hebreo exactamente qué dice. Y la traducción exactísima de este versículo sería: el lino que se debilita no lo apagará. El pabilo, que conste que en español se puede decir pabilo o pábilo, las dos formas son correctas. El pabilo en esa época era de lino, una hebra de lino. Y es interesante porque cuando dice lino, lo que me ha venido a la mente enseguida es el sacerdocio. Porque los levitas, cuando entraban a servir a la tienda de la reunión, se vestían enteramente de lino. Todos, no había cosas de otros materiales en su túnica, ni siquiera en su muda interior. Con lo cual, en esta lectura sacerdotal de este cántico de Isaías, sobre Jesús, sufriente como lo estaba en esta última cena, me viene la lectura sacerdotal, el sacerdocio que se debilita. Fijaos lo mismo que dije de la caña, la bondad de Jesús, el que vino a servir tanto, tan bien, tan profundamente, y no es duro con los débiles, con los que han caído, con los que no mantienen
el vigor de su entrega. El pabilo que se debilita. Desgraciadamente, hablo del sacerdocio porque es lo que me ha venido a la mente cuando he leído este cántico estos días. Pero aplicadlo a vosotros en la medida en que podáis, lo mismo las religiosas, en la medida que les toque. El sacerdote, a veces lo vemos, se ha debilitado, tiene que dar luz, pero a veces se ha debilitado, a veces no está vigoroso como estaba al principio. Una vela de cera puede estar de muchas maneras. Hay que cuidar el pabilo para que esté en la medida perfecta, y entonces es esplendorosa la luz de la vela. Cuando este texto sea citado en el Evangelio, porque Jesús fue a Nazaret, tomó el rollo y leyó este pasaje de Isaías, el texto que aparece en el Evangelio es el mismo, pero está dicho con otras palabras, y esas otras palabras añaden matices, porque allí sí que dice: la mecha humeante no la apagará. Allí sí que usa la palabra mecha, pero dice humeante. Fijaos, es un paso más adelante. El humo que mancha, el humo que llena, no solamente no da luz, sino de mal olor una sala. Si os fijáis, cuando lo dice Isaías, había cosas que arreglar, pero en la época de Jesús estaba ya humeante. Este cambio del texto hebreo al griego, y que esta palabra tiene un matiz, es precioso, porque en ese momento estaba débil, pero se pudo revitalizar, y se revitalizó con los fariseos cuando llegaron a Jerusalén, cuando volvió todo el tiempo de los asmodeos. Pero en la época de Jesús estaba ya humeante, estaba ya a punto de extinguirse totalmente, y así fue. El sacerdocio levítico se extinguió. Hoy día los judíos no tienen sacerdocio, porque Dios fue muy estricto en muchas cosas, una de ellas en que solo los levitas podrían hacer los ritos y sacrificios que aparecían en el Levítico, y ya no se han conservado las genealogías, ya nadie se sabe quién es levita y quién no. Entonces se extinguió, y en este momento en que ya estaba humeante, y no solamente no daba luz, sino que incluso el candelabro entero se iba a volcar al suelo y a destruir finalmente, cosa que ocurrió literalmente cuando el candelabro de los 7 brazos fue llevado a Roma y allí se destruyó. Pues antes de que desapareciera ese candelabro, instituyó el nuevo sacerdocio. Fijaos lo grandioso y perfecto que es el plan de Dios. No deja un momento a su pueblo sin nada. Hace que haya una continuidad, pero nunca les deja sin nada. Y este rito que vamos a hacer, la Santa Misa, es esto. Se extinguió esa mecha después de exhalar su peor humo y el peor olor. Se destruyó el candelabro y ahora tenemos otro altar con estas velas que todas ellas puestas recuerdan los 6 brazos de la menorá que estaba ante el velo, y en vez de la 7ª vela, la vela central, el brazo central, en realidad no eran velas, eran lámparas de aceite, en vez del brazo central, el crucifijo, que no da una luz material como las velas, pero sí espiritual. Fijaos qué maravilla. Por eso en este mismo cántico, Isaías proféticamente le hará decir a Dios:
he hecho cosas nuevas. Le va a decir a Dios y al siervo de Dios, he hecho cosas nuevas. Y esas cosas nuevas aparecieron por primera vez en esa cena de hace 2000 años. Y hoy es el memorial. Hacemos memoria, hacemos las mismas cosas, nos trasladamos a esa última cena. Esto es la última cena actualizada. Es como si a través del tiempo y el espacio nos trasladáramos a ese lugar, a las cosas nuevas que hizo el siervo de Dios y que han permanecido desde entonces hasta ahora. Fijaos la suerte tan grande que tenemos de poder celebrar esto, de poder rememorar esto, de vivir esto y de tener al Espíritu de Dios entre estas cuatro paredes. Nada más. El cántico del siervo sufriente, culminado en este momento de la Semana Santa, en la última cena, culminado aquí. Es verdad que después se consumará ya plenamente todo en la cruz y finalmente llegará a cumplimiento todo en la resurrección, pero leído bajo la explicación de Dios, qué profundo parece lo que hicieron, qué profundo es ver ese inmenso sacerdocio levítico que iba a ser sustituido por lo que ocurrirá hoy alrededor de esta mesa, porque el altar también es mesa, de esta cena, porque la misa también es cena. Nada más que le pidamos a los ángeles, a los santos que estén aquí alrededor, pero sobre todo al Espíritu de Dios, que esté sobre todos, que nos santifique, que nos llene de vida. Yo soy la resurrección y la vida, que nos llene de vida hoy y aquí. Y ahora continuaremos con una escena simbólica, solo es un símbolo, pero es el lavado de los pies, el siervo, lo que hemos estado diciendo, el siervo que lavó a los apóstoles. No le vimos, con los ojos de la carne no le vimos, pero ahora le veremos ese memorial de ese lavado de los pies, esa rememoración. Vamos a hacer eso como símbolo de lo que hizo Él, para que todos podamos decir, voy a vivir este lavado de los pies como si estuviera viendo el lavado de los pies de los apóstoles.